tiempo. Hoy tenemos, yo pienso que siempre decimos un privilegio, pero me gustó la palabra que se ha usado últimamente en algunos espacios y es, hoy tenemos un precioso regalo del cielo para nosotros y lo llamamos así, él es un hombre regalo, Williams Enríquez es un hombre regalo que Dios le plació colocar en Guatemala. Él ya contará un poquito sobre eso. Su preciosa esposa estuvo con nosotros, o con nosotros no, con mi esposa más bien, un grupo de mujeres también compartiendo en esta semana. Y nos pareció rico tener la otra parte de Dios en ese lugar para edificar el cuerpo. Entonces, el pastor Williams... y él es en Guatemala. Y hay veces que por esa el pastor, a ver, yo voy a silenciar por aquí, algunos que están hoy. Entonces, el pastor Williams, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él aquí en República Dominicana. No fue un encuentro fortuito, sino un encuentro predestinado, diría yo. Y ha sido realmente sabroso, como dice un maestro amigo, sabroso compartir este tiempo. Lo queremos muchísimo y pues lo único es que puedan ustedes recibir una porción de parte de los Pastor Williams. Quiero que este tiempo sea tuyo. Nosotros vamos a estar atendiendo a la gente que vaya entrando y les contamos cualquier cosa, pero como decimos aquí, tú manejas el cronómetro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, les cuento que a los pastores Martínez también los adoptamos, aparte de todo, como tíos. Pues resulta que siendo tío allí del profeta Cristian Lindo, surgió ahí la inquietud con todos los amigos y hermanos en la fe, que fuimos reunidos por gracia divina y que hoy estamos siendo mutuamente edificados. Por ahí surgió la inquietud y decimos, bueno, si es tío de Cristian, es tío de todos. Y por ahí entonces me siento más que en familia, ¿verdad? Si dicen aquí, los hijos de ustedes son mis primos, entonces aquí. Pero sobre todas las cosas, ante todo, definitivamente, el participar de una vida en el Espíritu, de una realidad en Cristo y ser parte de algo que Dios en esta generación por gracia está haciendo, para mí es de celebrar, de conocer a algunos, bueno, a la mayoría en realidad, ¿verdad? Y por primera vez vernos por este medio, es un regalo del Señor también para mí. Tenemos el honor y el privilegio de conocer ahí a los pastores y constantemente estar siendo ahí afilados, les digo yo, ¿verdad? Con toda la gracia y el entendimiento que Dios nos da a cada uno. Y eso ha hecho también un vínculo muy maravilloso, ¿verdad? Como se los he dicho a ellos, les amo. Igualmente mi esposa y juntamente con mi esposa también mi familia, ¿verdad? Y celebramos que cuando todo esto de alguna manera nos permita estar ya movilizándonos, poder en alguna oportunidad no muy lejana, poder compartir ya personalmente. En tanto, vamos a aprovechar esto, porque ese es un medio y un regalo del Señor definitivamente, que otros lo están usando para sus propios intereses, pero el Señor lo está usando para su deseo, para su anhelo, para su propósito. Y de eso se trata. Así que permítanme hacer una corta oración y le pedimos al Señor que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos guíe en toda verdad y justicia. Señor, estamos agradecidos por este tiempo, porque tú nos permites participar de esta realidad y como hijos damos gracias. Gracias porque tú nos has tenido con bien y así nos llevarás de acuerdo a tu propósito siempre victoriosos. En Cristo agradecemos y celebramos esta realidad de vida y honramos tu nombre, pidiendo que tú alumbres nuestro entendimiento y nos hagas conocerte
crecer en esta realidad, madurar, avanzar hasta la plenitud de ese conocimiento, a esa plenitud de fe, a la estatura de ese varón perfecto. Todo para gloria de tu nombre. Amén. Muy bien. Bueno, voy a hacer una muy corta referencia de mi persona para que usted nada más sepa. Tengo aproximadamente 20 años de ser pastor y bueno, en todo este privilegio Dios nos ha permitido conocer a gente de Dios que nos ha hecho crecer. Y pues hoy estamos sirviendo al Señor en varias áreas, pero una de las cosas que más disfruto justamente es la enseñanza. Y decía hace un momento allí el pastor William el tema de la tutoría, ¿verdad? Lo disfruto mucho, mi amado pastor, mi amada pastora, disfruto mucho tener ese contacto, esa comunicación, esa relación con cada uno de los que son parte de esto. Sí, mi amado, escucho. Ah, yo pensé que estaba pidiendo la mano, No, porque estoy acostumbrado de que me hacen así. estaba estirando solamente mis dedos porque los tengo un poquito como encalambrados. Estoy acostumbradísimo que estoy dando por aquí alguna clase, doy clases aquí en Guatemala también, en un seminario teológico, y No, son dirijo mejoras mucho. la reunión de pastores, regularmente la conduzco y cuando hacen así, pues ya la palabra es suya, entonces, ¿verdad? Entonces cuando levante la mano o el dedo, sé porque está pidiendo la palabra. Bueno, básicamente esto, con mi esposa, estamos acá ministrando al cuerpo de Cristo, sirviendo, y tenemos 3 hijos, 2 ya mayores de edad. El mayor tiene 23 años, el segundo tiene 21, y tenemos una quinceañera que pronto estará arribando a los 16. Así que en breve resumen quién soy, un amigo y hermano y colaborador suyo también, hasta donde me estén escuchando, porque no supe si están algunos en Colombia, algunos están en República Dominicana o en algún otro país, ¿verdad? Así que pues sabemos que así es. Así es, pastor. Están en Colombia, diferentes ciudades. Creo que tenemos Bogotá, tenemos La Dorada, tenemos Medellín. Si mi hijo se conecta, Barranquilla, o no sé si hay alguien. Si ya hay de Barranquilla, ahí está conectados, perdón, es que yo no había visto. Ahí está hijo David, Camilo está en Barranquilla, Grace está en Barranquilla. Todos son familias que se ha venido sumando y en Valledupar también está Judy, está Efraín padre, porque Efraín hijo es nuestro yerno. Y por aquí en República Dominicana el resto está en Santo Domingo. Perfecto, Y allá en perfecto. Así Guatemala que estamos en Salcajá. Salcajá en Guatemala. Sí, Salcajá es un municipio muy pequeño, en realidad muy pequeño. Creo que si acaso llegamos a 20,000 personas. Pero disfrutamos muchísimo, insisto, ¿verdad? Esta participación y esta comunión. Hemos orado y le hemos pedido al Señor que en su gracia podamos avanzar. Y si usted quiere, pues tiene ahí la oportunidad de hacer una lectura conmigo, pues voy a leer en Efesios capítulo número 4. Voy a leer varios versículos para entender sobre todo el contexto de lo que acá queremos hoy sembrar en la vida de los santos. En Efesios capítulo número 4 voy a leer desde el versículo 17. Y en la Reina Valera 60, que es la que tradicionalmente leemos, o leemos la NBI, pero quiero leer hoy la Reina Valera 60, que dice en el versículo 17, y de allí partimos, ¿verdad? Dice, esto pues, digo y requiero. 2 cosas. Digo, pero también requiero. Ahora no de parte mía, claro, dice Pablo, esto es en el Señor. Digo y requiero en el Señor.
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y revestidos del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quise darle el título a lo que esta mañana vamos a compartir, aprender a Cristo. Y justamente por esa expresión que dice en el versículo número 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, quiero empezar diciendo que cuando Pablo dice, esto pues digo, ese decir es en el Señor. Por eso decir no es solamente comunicar, hablar, emitir, en este caso, una opinión nacida desde el concepto del apóstol Pablo, de su experiencia, de su vasto conocimiento, de todo lo que él había logrado, sino este hablar, este decir, es siendo la boca de Dios, siendo el sonido que emite Dios para instruir, para corregir, para enseñar. Esta palabra, digo, esto pues digo, implica colocar delante. No es como cuando nosotros podamos simplemente dar un consejo y decir yo opino y te aconsejo y podría ser que funcione, sino Pablo está poniendo delante, ese decir es colocar delante. Implica también explicar, llamar, mandar, afirmar, añadir, decir, poner, referir, repetir, responder. Esa palabra implica muchas cosas, pero en especial es esto, colocar delante. Es decir, la gente entendía que los escritos de Pablo o la palabra oral que en su momento, estando Pablo presente, salía de él, era una palabra respaldada, era una palabra emitida desde el mismo trono de Dios. El asunto con nosotros como iglesia es que muchas veces estamos oyendo al predicador,
oyendo el mensaje, escuchando al pastor, escuchando al predicador, pero esa palabra no tiene el peso para nosotros los receptores como una palabra que es puesta delante y viene en el Señor. Es emitido de Él por cuanto somos hijos. El que ama a su hijo, pues nos disciplina. Y esa es una hermosa realidad, tener un padre y decir bendita disciplina en amor, que Él corrige lo defectuoso en nosotros, que Él instruye a sus hijos, que Él nos redarguye, que Él nos enseña. Así que decir no es solamente yo digo, sino es yo digo en el Señor. Y la otra palabra aún es un poco, diría, más demandante porque Pablo dice, y requiero en el Señor. El requerir implica esta expresión, llamar como testigo. ¿Ha visto usted que cuando hay una situación que deba de resolverse en algún juzgado, se requiere de parte del juez testigos de una o de otra parte que estén en algún litigio? Eso es un requerir y es justamente la palabra que Pablo está usando cuando dice requiero en el Señor. Ese testigo, quien está siendo llamado, se supone que va a hablar verdad. Se le juramenta para que el testimonio que dé sea basado en hechos, en conocimiento claro y que pueda estar pues definitivamente respaldado. Así que somos llamados de parte del Señor como testigos. Pablo está diciendo, yo digo y requiero a ustedes en el Señor. Y hay de nosotros quienes en realidad no entendamos que el testimonio es Cristo y no lo que llamamos comúnmente en el ámbito eclesiástico y sobre todo evangélico, es decir, bueno, su testimonio, hermano, pase a contar su testimonio y la vida del hermano que pasa a contar su testimonio, es todas las barrabasadas, no sé si se entiende la palabra, ¿verdad? Se utiliza mucho en Guatemala, en virtud de Barrabás. Todas esas barrabasadas que se hacían cuando se vivía en un pleno libertinaje. Entonces, mire, hermano, mi testimonio es que yo hacía esto, bebía, andaba con mujeres, drogas, yo maté a aquel que yo maté, yo fui a es que así que nuestros ojos se abrieran, así como que el Señor lo haya cambiado, de verdad. Me pasó una vez en México, me dice un hermano, él me llevaba, me conducía hacia la congregación y el hermano hablaba todavía así como con un acento de calle. Con un acento, usted escucha a un mexicano así de la Ciudad de México, con un acento así de calle, su modismo y todo. Y me decía, oh, pastor, es que yo fui muy malo, yo me robaba taxis, decía él. Y me ponía a trabajar los taxis y asaltaba a la gente a la que me robaba el taxi, decía, asaltaba a los clientes que supuestamente pedían taxis. Y me contó algunas experiencias de cosas muy fuertes que hizo. Y de verdad, ya en un momento y todavía se colgaba del volante, ¿verdad? Se colgaba así, medio así el modo. Yo decía, este hombre ojalá sí haya cambiado porque me está contando todo lo que era, pero la forma que tenía de hablar y de conducir era terrible. De 5 carriles se cruzó digamos, desde la izquierda hasta la derecha antes que el semáforo diera en verde. Se cruzó delante de todos, así hacia la derecha y decía, Dios me ha dado una habilidad para conducir, pastor. Dios me dio una habilidad. No, yo iba de verdad con ese hombre en la Ciudad de México, pero es que cuando le dicen a uno el testimonio, usted sabe lo que es el tristemonio, le dicen a algunos, ¿verdad? Y dice un amigo, en el caso de esto, dice, de verdad que el mío sí es súper triste. Dice un amigo, mi testimonio es tristísimo. Tan triste es que nunca fumé, nunca tomé, nunca mujerié y nunca bailé. Lo más triste, decía él, es que nunca bailé pegadito.
Decía porque decía siempre desde niño en el ámbito eclesiástico, siempre en la iglesia. Pero cuando Pablo dice requiero, es porque nos está llamando a ser testigos. Y si a usted lo sientan para dar un testimonio de la verdad y usted hace juramento ante las leyes con los que se está comprometiendo para hablar la verdad, pues yo nunca he estado, no sé si usted, pero digo que ha de ser bastante fuerte eso, ¿no? Decir, no vaya a decir una palabra que vaya a interpretarse que estoy mintiendo. Pero Pablo está entendiendo esto y dice, cuando yo les digo y yo los llamo, es para que ustedes sean testigos. Así que veamos lo que Pablo está por decir. Requiero en el Señor, dice, ¿qué es? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese andar es andar todo alrededor. La palabra implica andar todo alrededor. Figuradamente implica vivir, moverse uno mismo, seguir. Ese andar implica toda la vida y todo lo que en la vida se piensa, se habla, se hace, se deja de hacer, se responde. Todo aquello que en la vida, toda acción, pensamiento y palabra, que en la vida define, expresa lo que en realidad hay dentro de cada ser humano, Pablo les dice, les digo y les requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Y Pablo hace entonces una comparación y dice, hay otros gentiles, porque ustedes ciertamente, desde el punto de vista de su realidad en cuanto a pueblos, son gentiles, en cuanto a su humanidad, no son judíos. Le está hablando a una comunidad griega en cultura, en gobierno y demás, ¿verdad? Que ahora está subyugada ante el imperio romano, pero en todo caso eran gentiles también. Y Pablo les dice, ya no anden, podríamos decir claramente, ya no vivan y todo lo que implica el vivir. Ya no vivan como los otros gentiles. Entonces, antes de leer la pregunta que podríamos nosotros hacernos si no conociéramos el texto sería, ¿cómo es que andan los otros gentiles? Si yo soy gentil por raza, por nacionalidad, no soy judío, entonces, ¿cómo andan los otros gentiles? Probablemente si usted, alguno de los que están acá es como yo, que tengo muchísimos años de conocer la palabra, de caminar en el evangelio, de oír y sobre todo de ser enseñado en mucha tradición, pues yo diría, yo cambiaría esa palabra con los conceptos que hemos usado más cuando decimos los mundanos, cuando decimos los impíos, cuando decimos los perdidos, decimos, por ejemplo, los incrédulos. No sé si hay otro término de los que vienen a mi mente que son comunes. Los del mundo, ¿sí? Entonces, no, yo no soy, incluso aquí decíamos mucho los filisteos, ¿verdad? Refiriéndonos a aquellos que no han sido traídos a la vida de la iglesia. Entonces, si no son de nosotros, son todo eso. Los incircuncisos. Y claro, los incircuncisos también. Y todo eso desde un principio marca una diferencia, ¿verdad? Entonces, yo no soy como esos pecadores. Ya le vamos juntando como unas 7, 8 expresiones ahí para definir a los que no son
de los nuestros, a los que no son evangélicos como yo, cristiano como yo, y mi identidad se basa en que yo no soy como ellos. Entonces, pensar cómo viven ellos. Quizá yo podría resumir en que, pues muchos de ellos o la gran mayoría de ellos viven en sus propias pasiones, bajo su propio gobierno. Ellos no tienen una vida correcta, una vida moral aprobada por Dios, si no han sido perdonados al infierno porque ese es su destino, ya están condenados, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, marcamos una diferencia de lo que somos nosotros, hijos, creyentes, cristianos, nacidos de nuevo y demás, y ellos son los otros gentiles. Pero lo que me llama la atención es que Pablo les dice, ya no anden, ya no vivan como los otros gentiles. En algún punto Pablo está discerniendo que esta comunidad a quien les llama santos y fieles de Éfeso, a esta comunidad, Pablo les dice, a ustedes les digo, ya no anden. A ustedes les requiero, ya no anden. Implica que de alguna manera, dentro del mismo contexto llamado iglesia, cuerpo, creyentes, hermanos en la fe, sí hay gente que no ha dejado el andar que tenía y que era lo mismo que los otros gentiles. En realidad, Pablo está diciendo que acá hay algunos de los cuales no hay diferencias, su manera de vivir, de proceder, de andar. Mire las características que Pablo les dice a los otros gentiles. Les dice, ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe qué es característico de alguien que no tiene la vida de Cristo? Es que vive en una mente vanidosa. Y esta expresión, para poner una ilustración, es como quien vive viendo espejismos y va detrás de espejismos. ¿Recuerda usted qué son los espejismos? El ejemplo más claro de esto es cuando alguien está en el desierto, está completamente deshidratado, cansado, y lo que ve en el horizonte a lo mejor es un oasis. Usted ha visto las caricaturas o películas de eso, ¿cierto? Y van y salen corriendo y se tiran para lo que ellos va a ser un volver a vivir. Y en lo que se tiran es en más arena, una duna de arena allí. Porque lo que vieron fue un espejismo. Lo que vieron y persiguieron fue una realidad, en este caso pudiéramos llamar imaginaria, una realidad de la mente vanidosa que los hace perseguir ideales que no existen, que por supuesto nunca alcanzan, que su vida está conducida para lograr lo que nunca van a lograr en los ámbitos en los que verdaderamente tiene trascendencia eterna. Uno que es de los que Pablo llama otros gentiles, viven en la vanidad de su mente. Ahora vuelvo acá a la confrontación. Pablo está diciéndole a los efesios, no anden así. Ya no. Es decir, ustedes en su momento también vivían así, pero han sido trasladados de una potestad de tinieblas a la realidad del reino del Hijo amado. El andar para ustedes no puede ser la misma. Ustedes no pueden vivir en una mente vanidosa. Y mis amados hermanos, vea cómo en realidad
es que el ser humano, cuando deja de militar según el espíritu y empieza a militar según la carne, los deseos engañosos y la vanidad de su mente conducen sus palabras, sus decisiones, en última instancia, dirige toda su vida. Y son hijos de Dios y tienen un gran corazón. Y son apasionados a lo mejor en el servicio a Dios y puedan conocer mucha teoría bíblica y aún muchos conceptos acerca de la verdad de Cristo y de su reino. Sin embargo, cuando acá en la mente no hay una constante transformación, la realidad es vivir de acuerdo a una mente vanidosa. Y podría hablar de muchísimos ejemplos y creo que usted también acerca de cómo una mente vanidosa se conduce aún en los ámbitos llamados cristianos. Cómo líderes siembran en la vida de la gente a la cual están ministrando y están conduciendo. Ponen esos deseos de vanidad pensando que la vida en el reino se trata de tu bienestar, se trata de tu sanidad, se trata de la provisión, se trata de tu éxito y se trata de todo lo bueno que el reino quiere darte. Y cada domingo y cada reunión se trata de motivarte, alentarte, impulsarte y decirte, Dios tiene cosas buenas para ti, sigue creyendo, sigue avanzando, vas a ser alguien grande, importante, hay gente esperándote para que tú le hables, hay gente que te va a llevar a naciones y muchísimas cosas que en la vanidad de la mente se le pone en el corazón y en la mente de los creyentes. Y si Pablo nos hablara a la comunidad de hijos de este tiempo, creo que no sería muy diferente decirles, recuerden que ustedes eran gentiles, pero ustedes no pueden seguir andando de la misma manera como andan los otros gentiles. Quiere decir, pastor, entonces, ¿qué significa entonces lo contrario? Fracaso, dolor, pérdidas, enfermedades y ayes, y de eso se trata el evangelio. No, tampoco estoy diciendo eso. Lo que sí les he de decir es de que Dios tiene un pleno compromiso con su propósito y no con nuestra necesidad y nuestros sueños. Y Dios no está comprometido porque usted le lloró, porque usted se quedó sin voz de tanto clamar y gritar, porque usted dejó todos los bienes que llevó a la reunión y le dijeron que si usted pactaba, Dios se comprometía a resolver sus necesidades y a proveerle todo. Yo escuché de todo eso, ¿verdad? Y yo lo platico con mi esposa hace algún tiempo y disfrutábamos tanto salir sin nada de la reunión. Decíamos, no, hasta se quedó el reloj, se quedaron los anillos, se quedó todo hasta lo último, gracias al Señor, pero emocionados porque Dios está comprometido con mis planes y ya los puse delante de Dios y mis sueños y vamos a alcanzar esto y vamos a alcanzar lo otro. En realidad, nuestra mente había sido envanecida y caminábamos persiguiendo espejismos. Un espejismo que Dios no le prometió a usted. Dios a usted le llamó, lo escogió, lo perdonó, lo justificó, lo glorificó para el cumplimiento de su propósito. Ahora, por supuesto, tenga paz, porque si usted está en Cristo, todo lo perteneciente a la vida y a la piedad le ha sido dado por su divino poder. Así que tenga paz. No significa que estará al desamparo, pero sí significa que usted estará bien enfocado y dirigido en lo que le corresponde hacer y no viviendo nunca en la vanidad de la mente. ¿Qué más dice Pablo? Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ese entendimiento nublado, entenebrecido, no puede comprender la realidad de la que estamos hablando. De hecho, exponerle esto al que tiene entendimiento entenebrecido dirá, estas son cosas extrañas. Esto no es lo que yo aprendí. Si no es de la manera en la que yo creo, mejor prefiero quedémonos hasta aquí, Pastor William, porque ahí su tocayo habla de cosas raras, mejor hasta aquí quedémonos, ¿verdad? Si en alguna próxima me invita, ya sabe por qué no voy a entrar.
Pero recuerde una cosa, es que ninguna capacidad racional puede conducir al ser humano a comprender las cosas que han sido reveladas por Dios. Esa capacidad del ser humano, ese intelectualismo, ese raciocinio, esa lógica humana, ese coeficiente intelectual altísimo de cualquier genio, no le puede ayudar en cuanto a las cosas que son reveladas. Porque el ser humano, en su estado natural, no puede entender las cosas del espíritu. Y ojo, que es, no puede. Entonces, creo que Pablo sí está confrontando muy fuerte a la iglesia, diciéndole, ya no anden así. Ni en la vanidad de la mente, por cuanto tienen el entendimiento entenebrecido, y oiga que sigue todavía, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo los describen? Por causa de la ignorancia que hay en ellos, los otros gentiles son ajenos a la vida de Dios. Así puedan orar a Dios, clamar a Dios, repetir liturgias, oraciones y todo lo que quiera. Estos otros gentiles son ajenos a la vida de Dios. Mire el proceso de degradación que hay. Desde vivir en una mente vanidosa, un entendimiento entenebrecido, lo lleva a estar en esta realidad. Dios es ajeno a ellos y ellos son ajenos a Dios. Ahora esto sí que está terrible porque muchos de ellos pudieran en su momento, decía Jesús, decir, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, predicamos. Y el Señor les dice simplemente, son ajenos, no los conozco. Nunca los conocí. Esto está muy fuerte, le dice, ustedes no pueden andar como esa gente. Su vida no fue diseñada para conducirse de esa manera. Porque ellos ciertamente son ajenos a la vida de Dios porque hay ignorancia. ¿Qué hay? Ignorancia. A mí me encantaría que usted subrayara por ahí esa palabra. Ese principal enemigo que nos separa del propósito, que nos separa de la mente de Cristo, que nos separa del entendimiento de la verdad, que nos separa de la vida de Dios, se llama ignorancia. Claro, es una ignorancia puntual, es una ignorancia específica, porque cada uno de nosotros somos ignorantes de muchas áreas del conocimiento humano. Podremos ser expertos en una o dos cosas muy puntuales, pero somos en muchas cosas plenamente ignorantes. Pero cuando Pablo está hablando de que estos otros gentiles, por causa de la ignorancia que hay en ellos, son ajenos a la vida de Dios, está hablando del más glorioso conocimiento que hay sobre todos los conocimientos y es el conocimiento de Cristo. Por esa ignorancia de Cristo, por esa ignorancia de Dios, la vida de los hombres termina ajenos a Dios mismo. No participan de Dios. Pueden participar de las costumbres cristianas, de los hábitos llamados espirituales, pueden aún dar a conocer y predicar. Sin embargo, la realidad última es que son ajenos a la vida de Dios. Y luego todavía dice, es que preste cómo se va esto y dice, por la dureza de su corazón. Esta ignorancia llegó por la dureza del corazón. Y sigue hablando de esto cuando dice, después que perdieron toda sensibilidad, ya no sienten.
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, mis hermanos, allí es donde nosotros entonces encontramos el porqué. Hombres y mujeres que a nuestro parecer eran intachables, eran correctos, de repente salen con que las cosas ocultas que guardan se evidencian y es como que, ¿qué pasó acá? Yo lo tenía con una persona muy correcta. De repente resulta que dejó a la esposa y se fue con la secretaria. Ahora peor todavía, dejan a la esposa y se van con el secretario. Se pone más, como dijo alguien aquí, más peor, dijeron aquí en Guate. Yo no dice, ¿cómo es eso? Sí, mis amados. Si a usted le asombra o no. Yo conozco un amigo, pastor, que el papá era el pastor, pero el papá de repente, como dice la expresión común, siendo pastor, salió del closet y se fue con su amante a vivir a otro país. ¿Te imaginas usted cómo dejó esa congregación? Por la gracia de Dios fue restaurada y el hijo hoy está poderosamente siendo usado por Dios, saliendo restaurado. Esas cosas suceden más frecuentemente de lo que quisiéramos nosotros ni siquiera conocer y mucho menos reconocer. Por eso la escritura nos está hablando a nuestro corazón y dice, les digo y les requiero. ¿Se da cuenta usted que ahora el peso de estas palabras son mucho más profundas? Porque no estamos hablando de, hermano, trate de dar un buen testimonio. Pórtese bien porque el testimonio, ¿verdad? Vale mucho. Eso jamás, en la mayoría de casos, diría yo, funcionó. No fue lo suficiente, no tuvo el suficiente peso en el corazón de la gente para vivir la verdad y la santidad de Dios. No tuvo. Entonces la gente cultivó más bien la hipocresía, es decir, me porto bien en tanto, no me vea mi cónyuge, no me vean mis hijos, no me vea mi jefe, no me vea el pastor, no me vean los líderes. Perfecto. Pero las cosas ocultas, tarde o temprano, salen a luz porque no hay nada que no sea evidenciado. Y es ahí nuestra sorpresa, si es, pero es que andaba en la vanidad de su mente. Es que andaba con el entendimiento entenebrecido. Es que andaba ajeno a la vida de Dios, ignorantes de esa vida por la dureza de su corazón. Así que cuando se pierde la sensibilidad, se entregan a la lascivia y cometen con avidez toda clase de impureza. Esos son los otros gentiles. Pero Pablo le está hablando a los hijos de Dios y les dice, ya no anden así. El final de todo esto está bien definido por Dios. Que los que cometen tales cosas no heredarán el reino de Dios. El mensaje de Cristo no es un mensaje que trate con liviandad y que justifique al hombre en su pecado para que el hombre simplemente diga, bueno, lo importante es que ahora como yo soy de los que conocen el nuevo pacto, ya soy bendecido, ya soy hijo, hijo siempre hijo, dice alguno, ¿verdad? Entonces puedo vivir una vida libertina, desatada, una vida a como la considere. Total, ya Cristo ya me perdonó y todos esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo llevan al hombre a la ignorancia por la dureza de su corazón y le llevan a vivir una vida de desorden aun cuando no sea pública. Pero estos hombres y mujeres han de ser confrontados con la palabra de verdad, la palabra de justicia, porque el Señor está trayendo a su iglesia, su cuerpo, un orden, para que el que esté dando fruto sea podado y dé más fruto.
Pero el que no está dando fruto, según el orden de Dios, según el diseño de Dios, según la realidad de Dios, también va a ser cortado, arrancado. Mi amado hermano, esta palabra que Dios pone en mi corazón no es para traer ni juicio, ni condenación, ni amenaza, ni nada. Simplemente creo en mi corazón que Dios está poniendo esta palabra para que despertemos a esta realidad. Ordenemos nuestra vida en todo ámbito, desde nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Porque muchos de nosotros tenemos todavía cosas de las cuales arrepentirnos y volvernos plenamente a Dios. Porque no podemos tolerar el pecado ni ninguna carnalidad. Déjeme decirle algo. Las cosas que toleramos, tarde o temprano nos terminan atando. Tarde o temprano nos terminan esclavizando. El pecado, los padres no pueden tolerarlo en su casa. Permitirle a los hijos que vivan con liviandad y esta vida cristiana, bueno, esperemos algún día va a cambiar. Los padres somos llamados a ministrar la vida, la verdad, la justicia de Dios. Y no estoy hablando que dejemos de ninguna manera de amar, más bien de corregir en la disciplina que es el amor, porque no somos los gentiles de este tiempo. Somos los nacidos de la voluntad de Dios y somos nacidos de los lomos del mismo Padre, nacidos en Cristo, engendrados según Dios, conforme a la verdad que hay en Cristo Jesús. Y aquí termino diciéndole esta frase con la que le dije, titulé el tema, y en el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nunca leí bien y yo pensaba que se trataba de aprender de Cristo. Dentro de esas cosas que nos pasa porque nuestra mente se acostumbra de acuerdo a sus conceptos preconcebidos. Yo decía, pues aprender de Jesús, aprender de Cristo, es irme a los libros, a los evangelios y preguntarme cómo vivía Jesús. Y entonces dar un testimonio tratando de imitar la conducta, el hablar y el pensar de Jesús. Se hizo en Estados Unidos, creo yo, no sé, allá muy famoso, y desde allá nos heredaron la palabra, la frase, ¿qué haría Jesús? Recuerdo en mi época de juventud era muy famosa esa expresión y hasta llevábamos acá unas pulseras acá en la muñeca donde decía, ¿qué haría Jesús? Esto era como para recordarnos y decir, en la situación en la que estés tentado y estés siendo probado, pregúntate, en tu lugar, ¿qué haría Jesús? Entonces lo que hacíamos era trasladarnos a los relatos históricos y decir, ¿cómo Jesús respondería ante esta tentación, ante esta prueba, ante esta demanda? Porque si logro aprender a Jesús o aprender de Jesús, pues lo voy a seguir y voy a tratar de imitarlo. Y de eso se trata la vida cristiana. Al menos yo eso había entendido. Pero cuando vemos a quién Pablo le está hablando, de la terrible condición y dinámica de degradación en la que vive el hombre separado de Dios, llamado otro gentil, y le demanda a la iglesia del Señor, ustedes ya no vivan así. Esta palabra resuena en mi espíritu. Aprender así a Cristo. Y es que aprender a Cristo implica, mis hermanos, conocerlo en mi espíritu y desde adentro permitir que ese conocimiento invada todo mi ser, toda mi alma, inundada por su luz y su luz resplandeciendo en toda mi alma, entonces le va a guiar en toda verdad, en toda justicia y en santidad. Pero esa alma que no es enseñada por la luz de Cristo,
aun cuando aplauda, grite, celebre, predique y tenga mucho conocimiento intelectual, su vida no es transformada, su vida no es renovada, su vida no va de gloria en gloria, porque solamente se ha quedado con una letra muerta, mas no tiene un espíritu que está vivificando su alma. Aprender a Cristo no es buscar cómo yo soy un buen seguidor de Jesús. De hecho, usted y yo no somos seguidores de Jesús. A Jesús no lo seguimos, porque eso implicaría que Él va delante y fuera de nosotros. Pero a Jesús lo aprendemos, a Cristo lo aprendemos desde adentro. Oro, mis amados y benditos ministros del Señor, que la gracia nos haga comprender que esto no se trata ni de mi buen testimonio, ni de lo bonito que yo pueda hablar. Esto se trata de una cosa: aprender a Cristo. Y en esta realidad sí que seremos la vida y la expresión del Señor aquí en la tierra para gloria y honra de su nombre. Debo atender un compromiso. Estoy tan agradecido con el Señor de estar con ustedes, mis amados pastores Martínez, familia, las familias aquí conectadas. Qué honor, honor para mí, privilegio para mí compartir este reto que se dice quizá a la ligera, pero es una realidad. Una confrontación para mí, que fue compartida también para los santos que quieran tomarla. Y el desafío, ojalá le quede por ahí. Y si Pastor William y Pastora Janet lo deciden, podemos continuar un poquito más en otra oportunidad. De verdad será para mí siempre un honor y un privilegio. Mi amado, mi amada, y a cada uno de ustedes un abrazote grande desde Guatemala. La gracia y el favor del Señor les abunde en todo. Pastor Williams, muchas gracias. De verdad que fue un tiempo muy edificante, y no solamente edificante, sino que oportunamente ensamblado tu mensaje en todo lo que Dios viene construyendo en este grupo de personas, todo lo que Dios viene sumando a este grupo de personas. Calaste no solamente en el pasaje, sino en el espíritu del mensaje. Venimos en un tema que lo llamamos así, curiosamente coincidió con una clase de universidad, que es el aparecer de Cristo. Y en ese medio del aparecer de Cristo nos encontramos como Cristo como el fundamento, y hemos estado viendo la necesidad de tener a Cristo en todo nuestro ser, en todo nuestro conocimiento. Podría yo decir que a Cristo no lo seguimos, a Cristo lo vivimos. Y esto que tú sumas es muy importante. Sabemos que tú tienes otro tema, en un par de minutos tienes que estar atendiendo otro tema. Vamos a seguir aquí con la gente, vamos a reflexionar cualquier inquietud o cosa que tengan, nosotros se la trasladamos al pastor. Y por supuesto que sí, pastor, vamos a tener otra oportunidad y la charlamos y la conversamos, miremos qué inquietudes pueden quedar, te las comentamos. Y esta estructura de este grupo es extremadamente familiar, pero extremadamente intencional. O sea, estamos conscientes de por qué estamos aquí, pero sabemos que aquí todos podemos levantar la voz. Y así nos hemos venido formando. Pastor, muchas gracias. Si tienes que salir, lo entendemos. Antes de irte, solamente decir gracias a Dios por tu tiempo, por la entrega, por el depósito que tienes y por el hecho de que abras la fuente y de ese depósito también puedas traer a nuestras vidas. Está en nosotros ahora el degustarlo, digerirlo y vivirlo en todo lo que nos ha dicho. Y no solamente fue un llamado de Pablo, sino es un llamado tuyo y es un llamado de carácter apostólico a este grupo. Te amamos y tranquilo, pastor.
Amamos mucho. Hasta pronto. Sigue adelante. Gracias por estar con nosotros y por sacar tu tiempo. Te amamos profundamente. Igualmente, abrazos a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, pastor. Bye. Bye. Creo que nos saludamos algunos.